Nehemías, capítulo 3. Les invito a que leamos en Nehemías, capítulo 13. He titulado esta corta reflexión, faltando a la promesa a Dios. Faltando a la promesa que se hizo a Dios. Nehemías 13. Cuando estamos tal vez en el inicio de la vida cristiana o en un momento dado de nuestra vida cristiana donde hemos tenido un reencuentro con el Señor, donde ha tocado Él fuertemente en nuestro corazón, con fervor prometemos a Dios y agradecemos su perdón. Agradecemos su perdón y prometemos no volver a hacer tantas cosas que sabemos que no le agradan a Él. Esa promesa se hace de corazón, no es una promesa fingida. Pero ¿cuántas veces sostenemos esa promesa? Y unos días, meses o años después, hacemos lo que prometimos no volver a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en Nehemías capítulo 13 sucedió algo similar. Versículo 1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y había hecho una gran cámara en la cual guardaba ante las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Aquí a este punto, versículo 6 nos dice cuántos años han pasado. Si tú miras capítulo 1, ves que el momento en que se da cuenta Nehemías de la situación que vivía el pueblo es el año 20 de Artajerjes. Y el versículo 6 nos dice que están en el año 32. O sea que han transcurrido, entre el capítulo 1 y el 13, han transcurrido 12 años. Entonces dice el versículo 6 más, a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Ese de algunos días parece significar algunos años. Versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Que arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Dije que limpiasen las cámaras e hiciese volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Están leyendo en la ley de Dios, están leyendo en la ley de Moisés. Vemos que Moisés escribió 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, está bien, versículo 1, están leyendo, están obrando conforme a lo que están aprendiendo. Eso es lo que debemos hacer cuando vemos que algo está en la escritura y lo confrontamos con nuestra vida y como que, hombre, esto no cuadra con lo que estoy viviendo, entonces hay que hacer ajustes a nuestra vida, ajustarla a la palabra de Dios y no ajustar la palabra de Dios a como pienso yo, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué sucedió después?
Dice el versículo 4, antes de esto, Eliasib, siendo jefe de la cámara, había emparentado con Tobías. Entonces, debemos pensar un poquito quién era Tobías, o sea, cuál fue el problema, cuál es el problema con Tobías, ¿cierto? Vamos a tener como primer punto de esta reflexión recordando la promesa. ¿Cuál promesa? Está en Nehemías capítulo 9. Nehemías 9. Dice Nehemías 38, 9:38. Dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Ahí está. Hacemos fiel promesa. No solamente lo hicieron, la escribieron. Y la escribimos firmada por todos nuestros príncipes, por nuestros levitas y por quienes más. Eso. ¿Y quién era Eliasib? Un sacerdote. O sea, uno de los firmantes de esa promesa. ¿Qué trataba? ¿En qué trataba esa promesa? Capítulo 10, versículo 28, dice, y el 10:28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos, con sus príncipes, con sus hermanos y sus principales para protestar, para jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y miren el 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Pues una parte de esa promesa es que no se iba a permitir por parte del pueblo matrimonios mixtos. O sea, yo no voy a permitir, no voy a dar mi consentimiento para que mi hija, creyente, cristiana, pues si lo trasladamos a este tiempo, se casara con una persona que no fuera parte del pueblo de Dios. Ahora, ellos estamos hablando de los israelitas, entonces con ninguno que no fuera israelita. No era no, no era no. Y eso lo prometieron ellas. ¿Qué pasó? Resulta que el profeta Elías, en el capítulo 13, versículo 4, dice que emparentó con quién. ¿Se acuerdan? Con Tobías, con Tobías. Entonces ahí entramos al tema es, bueno, ¿y quién es Tobías? Entonces miramos en Nehemías 2, Nehemías 2, 2:18. Estamos en Nehemías 2, está comenzando él a hacer un trabajo como de compartir lo que Dios había puesto en su corazón con el pueblo, porque el trabajo no era solamente de Nehemías, el trabajo era del pueblo con sus líderes, que se unieran a este propósito que Dios estaba colocando en el corazón de Nehemías. Está compartiendo entonces lo que Dios está colocando en el corazón de él al pueblo. Entonces Nehemías 2:18, ese es el contexto. Entonces dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyó Sanballat, Horonita, ¿quién más? Eso, ahí está él. Tobías, el siervo amonita. ¿De dónde era él? ¿De qué pueblo? Era amonita. ¿Se acuerdan? Que la promesa que firmaron era que no se juntaran personas del pueblo con los de otro pueblo. Entonces dice que el sacerdote Elías emparentó con Tobías. Entonces Tobías, el siervo monita, que sé en el árabe hicieron escarnio de nosotros, no solamente eran
de otro pueblo, sino que habían sido enemigos del inicio de la obra. Nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y capítulo 6, versículo 15. Se terminó el muro mire lo que dice, 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, o sea, con Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Arad, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizar. ¿Ven cómo no solamente desde el inicio, sino que en el proceso de la obra fue un constante enemigo? Lo tremendo es que después de haber finalizado la obra, logra hacer cosas que dañan la obra de Dios, este hombre Tobías. Qué insistente, qué difícil, cómo mira por dónde. Yo pienso en el enemigo de Dios, que él utiliza una estrategia y otra para hacernos daño. Y a veces estamos tan pendientes y bien abiertos los ojos con ciertas maneras que él utiliza, pero a veces utiliza cosas tan escondidas, tan disimuladas, tan disfrazadas, que no nos permite distinguirlas y las admitimos en nuestra vida. ¿Cómo permitió el sacerdote emparentar con un hombre que no era del pueblo de Dios, si era claro que no se debía hacer? ¿Por qué se llegó a ese punto? Es la pregunta. Y pienso en que los pecados no suceden de inmediato. Los pecados son graduales. Tú comienzas permitiendo ciertas cosas. Tal vez él inicialmente permitió ciertas cosas, ciertas relaciones, ciertas compartir con Tobías, que había sido enemigo del pueblo y de la obra. Y esto se tornó en algo más y más. Entonces, cuando Dios dice no, cuando nosotros prometemos a Dios algo, ¿se acuerdan de ese versículo? Cuando Dios haces promesa, ¿no qué? No tardes en cumplirlas. No tardes en cumplirlas. ¿Qué promesa has hecho a Dios? Ellos prometieron no hacerlo. Pasaron un tiempo, tal vez unos meses, unos años, y lo que dijeron que no lo iban a hacer, lo estaban haciendo. ¿Qué promesa has hecho a Dios? Miren, el enemigo es experto en trabajar las mentes. Trabaja las mentes para llevarnos a hacer lo que él quiere que hagamos. Que al final de cuentas es lo mismo. Hacer lo que Dios dice que no hagamos. O no hacer lo que Dios dice que hagamos. Ahí está entonces el sacerdote Eliasib comprometido. Mire lo que hizo. Ahí está el capítulo 13, versículo 4. No solamente se comprometió su familia, lo dice de qué manera, dice emparentó, no sabemos exactamente cómo fue ese parentesco, pero dice que emparentó con Tobías, pero además dice el versículo dice versículo 5, le había hecho una gran cámara. ¿A quién? A Tobías, en la cual guardaban antes
Antes guardaban las ofrendas allí, en la casa de Dios, en ese lugar. Guardaban los utensilios, el diezmo, que era mandado a dar a los levitas, los cantores, la ofrenda de los sacerdotes. Quitó todo esto para colocar aquí, ¿a quién? En la casa de Dios. Miren cómo las cosas son, se van yendo y nos damos cuenta. Él se pudo ver palpablemente, Nehemías, porque él se fue unos años y volvió y dijo, ¿esto qué es? Pero los que estaban ahí, lo interesante, los que estaban ahí no se percataron, no lo vieron venir. Pasó tal vez tan gradualmente, tan suavemente, tan poco a poco, que tal vez no lo vieron venir. Pues que Dios nos ayude a tener ojos para ver aquello que hace daño. ¿Cuánto dañó esto la obra de Dios? ¿De qué manera otros hombres pudieron decir, si lo hace el sacerdote, ¿por qué no? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo hago yo? Si lo hace él, que es sacerdote de Dios. Y miren la reacción. A mí pues decir que me gusta, no sé si es la palabra correcta, pero dice el versículo 8 que Nehemías dice, me dolió en gran manera. Cómo había esa sensibilidad en Nehemías de la obra de Dios. Cómo le dolía lo que dañara la obra de Dios, lo que perjudicara aquello que se había comprometido el pueblo con Dios. ¿Cuánto nos duele a nosotros? Es triste que no nos duela lo que a Dios le duele. Yo me acuerdo hace años, hace muchos, hace no sé cuántos años, escuchaba de una hermana, muy querida de ella, muy linda, sí, muy amable ella, que decía de unos familiares supuestos cristianos jóvenes, cuando ellos salían a rumbear y a no sé qué cosa, ellos son jóvenes, ellos tienen que disfrutar la vida. Qué triste. Cuando debería estarnos doliendo el corazón. Si son hijos de Dios, no importa si son jóvenes, si son hijos, si son hijas de Dios, no tienen por qué estar viviendo esas cosas. En lugar de eso deberíamos estar orando, llorando, angustiados, tristes, pidiéndole a Dios, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esto cambie? En lugar de estar dormido en los laureles y pasen las cosas por encima de nuestra nariz y no vemos nada. Pero Nehemías sí vio y sintió el dolor. Me dolió en gran manera. ¿Tú has sentido ese dolor por la obra de Dios? ¿Tú has sentido ese dolor por ver a hermanos o hermanas o tu familia que dice ser creyente, hijos o hijas de Dios, haciendo cosas que a Dios no le gusta? ¿Has sentido ese dolor en tu corazón? Entonces, mire lo que pasó. Eso no se quedó allí. O sea, no que sentí el dolor y ya ellos verán qué hacen. No, pasó algo más. En el 8, y me dolió en gran manera y arrojé. Eso va para afuera, ¿cierto? Ya no más. Si estuvo aquí un tiempo, ya no más. Arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Cómo estaría Tobías con Nehemías? ¿Contento? Venga, un abrazo para usted, compadre, ¿cierto? Te amo, te quiero, ¿cierto? No, seguramente esto le ganó enemigos. Pero ¿quién estaba agradado? Dios. Entonces, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí lo que tenía que estar allí, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, aprendemos algo de esto. Bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero otra vez dice aquí, Dios no acepta matrimonios mixtos.
¿cierto? O sea, no es lo que Dios quiere, no es el plan de Dios. Lo otro es que cuando pasamos por principios de Dios, nos llevará a hacer más pecado. Él comenzó con permitir algo y después se dio espacio para permitir otras cosas que no eran agradables a Dios. Entonces, estoy hablando del sacerdote Eliasib. Entonces fue algo, una cosa lo llevó a otra. Entonces, cuando pensamos en un pecado, no deberíamos pensar en un pecado. Ese pecado tiene como que se reproduce, ¿cierto? Ese pecado lleva a otro pecado y ese otro pecado lleva a otro pecado. Pero, ¿cómo hubiera evitado el sacerdote Eliasib llegar hasta allá? ¿Qué le faltó? ¿En qué falló él? ¿Qué le hubiera podido ayudar a caer en cuenta de lo que estaba haciendo? Seguramente si hubiera considerado la palabra de Dios continuamente, le hubiera guardado de permitir cosas que permitió. Aquí el problema no fue que no hizo, el problema fue que hizo que no debía hacer. ¿Qué nos guardará a nosotros hoy de graves errores y problemas en nuestras vidas personales y familiares? ¿Estamos considerando la palabra de Dios? Que Dios nos ayude. Oremos. Por tu palabra, Señor, bendita, por tu palabra preciosa, por tu palabra grande, maravillosa, gracias. Y ayúdanos, Señor, porque a veces somos torpes, ciegos, duros, insensibles. Ayúdanos a ver, a entender, a percibir, a observar, a notar, a no cerrar los ojos frente a cosas. Dios, y ayúdanos no solamente a ver y a sentir, sino a hacer los ajustes que tú quieres que hagamos en nuestra vida. A sacar lo que haya de Tobías en el cuarto de nuestro corazón. Dios, gracias. En nombre del Señor Jesús.